que eso le puede conllevar no solamente a problemas legales de derechos de autor, sino también a la expulsión de su propia institución, ¿no? En cambio, la copia en sí, como concepto tal cual, pues es la réplica de, ¿no? Sin la intención de apropiarse de algo, solamente es replicar lo que uno puede ver. Pero al momento de revisar, al momento de que los trabajos de investigación pasan por un software, el software, si bien es cierto que resalta los grados de similitud, la persona que maneja también este software está capacitada para poder ver si existe esta intencionalidad, porque puede ser que por una mala práctica de las normas APA, te reconozca el fragmento que has querido citar o has tenido la intención de citar, te lo reconozca o te lo resalte como plagio, ¿no? Pero si la persona que maneja el software puede ver que el autor al momento de, en un extracto, en un párrafo, en una cierta cantidad de palabras, ve que el autor que ha redactado la tesis ha puesto el autor, ha puesto la fecha, ha puesto la página, tal vez se olvidó de las comillas, tal vez de uno que otro punto, tal vez de la comita. Entonces, se ve que no hay intencionalidad de un plagio, se ve tal vez que haya una mala aplicación de las normas APA, ¿no? Entonces, eso es lo que no percibe el software en sí, porque el software solamente te pasa y te reconoce tal cual, ¿no? Para eso fue programado. Es por eso la importancia de la persona que está detrás de este sistema que pueda ver la intencionalidad, ¿no? Eso también tiene que ser de parte de la asesora. Las personas involucradas no solamente son el software en sí y el que está redactando la tesis o su trabajo de investigación, ¿no? Es en manera general, ¿no? Que se tiene que ver todos estos temas. Ayudarlos, ¿no? A los que están haciendo la tesis. Entonces, quedamos en eso, ¿no? Que el plagio vendría a ser la intención de querer adueñarse de una idea que no es de nosotras propiamente. Ok. Actualmente, las más conocidas son las normas APA, ¿no? Que estamos actual en su 7ª edición, ya que salió el año 2019. Pero estas no son las únicas realmente. A lo largo de los años se han tratado de ver diferentes formas de cómo normalizar la entrega de los trabajos de investigación, no solamente de las tesis, también de artículos de revistas, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las más conocidas, las más concurridas, y comenzamos con la primera, que es la ISO 690, ¿no? Que tiene que ver con las referencias bibliográficas, el contenido, la forma, la estructura de cómo presentar. Esta es una norma internacional, por ser de la ISO, ¿no? Y también tiene la parte 2, que vendría a ser los documentos electrónicos, ¿no? Aquellos documentos que en estos últimos tiempos han aparecido, ¿no? Los documentos digitales, electrónicos, también poder referenciarlos, también poder citarlos, ¿no? Encontramos también la norma española, la 50-104 de 1994, que trata sobre lo mismo, las referencias bibliográficas, contenido, forma y estructura. Tenemos la famosa norma técnica peruana, que habla de lo mismo, de la documentación, las referencias bibliográficas y los elementos esenciales y complementarios, ¿no? Para poder referenciar todo aquello que queremos citar. Encontramos también los estilos, el estilo Vancouver, el estilo APA, que hoy vamos a tratar. El estilo Vancouver es más relacionado con las revistas de biología y medicina. El APA está más relacionado con lo que vendría a ser el área de ciencias sociales, humanidades, ¿no? Pero ha sido creada por la Asociación Americana de Psicología, o sea que también en esa área la maneja. El estilo Harvard, que está empleado más para el campo de la física, las ciencias naturales y las ciencias sociales. El estilo MLA, que es aprobado por la Asociación Americana del Lenguaje Moderno, ¿no? Que tiene una herramienta, Noodle Tools, para que genere automáticamente este tipo de referencias. Y por último, encontramos a la norma IEEE, así se le conoce, que es utilizada en el campo de la ingeniería. En la UNI, como ustedes sabrán, se maneja lo que vendría a ser el estilo APA, ¿no? Las normas APA. Sin embargo, en el campo de la ingeniería, a nivel de revistas, te piden a veces que puedan, que necesariamente que tienen que ser referenciadas de esa manera. En ese contexto, nosotros también estamos planteando, ya existe un ponente, ya existe una fecha para darse también ese tipo de talleres con este tipo de normas de la IEEE,
y solamente estaríamos trabajando en la publicidad para que ustedes también puedan tener acceso a ese taller, ¿no? Inscribirse a ese taller. Es como un adelanto que le estamos dando. Ok, por resolución rectoral 1794 se ha establecido cuáles van a ser la estructura del trabajo de investigación para la presentación de tu tesis de bachillerato, tu tesis de suficiencia profesional, para título profesional, y como podemos ver en estos anexos, te da la estructura, ¿no? Esta estructura que ya está establecida por la misma universidad por resolución, y en la última parte podemos ver en lo que dice referencias bibliográficas, que te piden el formato de norma ZAPA y que es de la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Entonces, es por esa razón que nosotros estamos tratando y abocándonos en este tema, ¿no? Porque es lo que te pide la universidad. Tal vez en otras facultades pidan diferentes, y es por eso también que se plantea conocer cuáles son aquellos estilos de citación que piden otras facultades para también hacer talleres sobre esos temas, pero vamos de poco en poco. Entonces, ya teniendo claro este contexto en general en el que nos estamos desarrollando, vamos a hablar un poco más sobre lo que vendrían a ser el estilo APA en sí. ¿Qué es el estilo APA? Es un conjunto de normas que son elaborados, como ya lo mencioné, por la Asociación de Psicología, ¿no? La Asociación Americana de Psicología, y que estas son publicadas por su manual, ¿no? Cada cierto año las renuevan, cada cierto año las actualizan, porque existen diferentes medios que también se van generando, se van creando, ¿no? ¿Y para qué son utilizadas? Son utilizadas en el ámbito académico netamente para la redacción, la presentación y la publicación de trabajos escritos. Entonces, lo que busca es básicamente normalizar esta entrega de trabajos, ¿no? El investigador de por sí ya se va a encargar en el campo que le corresponda de dar todos los alcances en cuanto a su conocimiento, ¿no? Y solamente le quedaría aplicar las normas APA, el estilo APA, en todo su trabajo para que lo normalice en forma estructural, para que lo normaliza en las citas, en las referencias, y se pueda entregar ese trabajo y ser aceptado completamente y que tenga un mínimo índice de similitud, tenga que pasar por el software antiplagio que tenga que pasar. Entonces, en la imagen inferior podemos ver la evolución que ha tenido estas normas APA, ¿no? Desde la primera edición de 1952 hasta la última, como lo mencioné, que es la séptima, que surgió en el 2019, ¿ok? La versión en inglés fue la que salió en 2019 y se llama la séptima edición, pero si por A o B nosotros quisiéramos comprar la versión en español vendría a ser la edición número 4. Entonces, para que quede claro, la edición número 4 en español de la norma ZAPA vendría a ser la misma que vendría a ser la edición número 7 en la versión en inglés, por si hay algunas confusiones en ese sentido. ¿Ok? Continuando con esto, ¿qué es lo que nos regula el APA al momento de nosotros presentar o querer presentar la estructura de un trabajo, la presentación de una investigación, ¿no? Uno es el formato. ¿Qué es el formato? El encabezamiento, el interlineado, todo lo que tiene que ver con la estructura, ¿no? La otra parte vendría a ser las citas, todo lo que está dentro del texto, todo lo citado. Y por último, las referencias que van en la parte final de tu trabajo de investigación. Todo lo que citas tiene que ser referenciado y todo lo que está en tus referencias tiene que estar debidamente citado. No puedes tener una cita y olvidártelo poner en las referencias, o no puedes tener más referencias que no estén citadas correctamente dentro de la redacción de tu trabajo. ¿Cuáles son los parámetros de citación? ¿Qué se debe citar y por qué es importante citar? Creo que ya estamos hablando un poco acerca de este tema, ¿no? ¿Qué se debe citar en primer lugar? Los conceptos, las teorías, las ideas de aquello que no nos pertenece, de aquello que es de otras personas, de aquellos que tienen otra autoría, eso nosotros tenemos que citar. Si nos parece relevante a nosotros colocar un concepto, una idea, una investigación de otro autor dentro de nuestro trabajo, tiene que estar citado porque no nos pertenece, ese conocimiento no ha sido generado de nosotros mismos. Entonces, también se tiene que citar aquellos datos, aquellas estadísticas que sean de conocimiento común, ¿no? A ver, acá en este caso,
no todo debe ser citado, ¿no? Hay conocimientos comunes, por ejemplo, la cantidad de población que tiene Perú, que son entre 31 y 32 millones aproximadamente. Entonces, eso no necesariamente se tiene que citar. Si estamos hablando de estadísticas y de datos, por ejemplo, en el caso de las patentes, sí se tendría que citar, ¿no? El número de patentes registrados de la UNI no es un conocimiento común de las personas, es un conocimiento que va a tener que ser procesado y evaluado por la misma INDECOPI en la oficina que le corresponda, que vendría a ser en este caso patenta, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué es importante citar? Es para dar crédito a los autores definitivamente y también para evitar el plagio, ¿ok? Y eso también tiene que ver con la reputación del investigador, ¿no? Porque ahora, hoy en día, con las diferentes casuísticas que podemos ver que salen en las noticias, ya le quita toda credibilidad a los autores que han publicado cierta investigación, ¿no? En su caso, tesis. Y como ustedes saben, también los instrumentos tienen que estar certificados, pues, ¿no? Por las personas correspondientes. Hablemos ahora de la primera parte que va a ser este taller, que vendría a ser las citas netamente. ¿Qué son las citas? Y ya son aquellos, como lo había mencionado anteriormente, son aquellos extractos que van dentro del mismo párrafo. Hay dos tipos de citas. La cita textual, que vendría a ser la directa, y la parafraseada o indirecta. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que una es tal cual, copiar lo que dice el autor, citándolo correctamente, y la otra es entender lo que el autor dice y decirlo con nuestras propias palabras, ¿ok? Entonces, dentro de la cita textual indirecta, podemos encontrar las citas cortas y las citas largas, también conocidas como las citas en bloque. ¿Cuál es la diferencia principal entre estas dos citas? En la cita corta, son las que tienen menos de 40 palabras. Si tiene hasta 39 palabras, ya vendrían a ser citas cortas. Si tiene a partir de 40 más palabras, son aquellas citas largas, ¿no? Que se tienen que poner en un párrafo aparte y con una sangría especial. Entonces, en las citas cortas, que tienen aquellas son aquellas de menos de 40 palabras, se integran dentro del párrafo, se ponen entre comillas dobles, y que se incluyen el autor, la fecha, la página. Son esos tres elementos que se tiene que tomar en cuenta, ¿ok? En la cita de bloque o en la cita larga, que son de 40 a más palabras, se escribe aparte, como lo había mencionado, en un párrafo aparte, con sangría a la izquierda aplicada al párrafo de media pulgada, que vendría a ser 1.27 centímetros, y sin comillas. Acá ya no va la comilla, pero para nada, ¿ok? Y también, como lo anterior, se incluye el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página. ¿Qué vendrían a ser las citas parafraseadas o indirectas? Como lo había mencionado, es todo aquello que yo quiero citar de idea de otro autor, pero con mis propias palabras, ¿no? Ahora, estos tres tipos de citas van a ser presentadas de dos maneras, con énfasis tanto en el autor o con énfasis en el contenido. Si estamos presentando una cita con énfasis en el autor, es también llamada una cita narrativa. Y si es con énfasis en el contenido, es una cita parentética. ¿Cómo la reconocemos a la cita parentética? Que es muy fácil. Todos los datos del apellido, de la fecha, de la publicación y el número de página van a estar dentro del paréntesis, ¿no? En cambio, la cita narrativa no necesariamente. Tiene que estar el autor aparte y en paréntesis puede estar la página y la fecha o solamente la página. Entonces, vamos a ver los diferentes ejemplos, ¿ok? Acá tenemos un primer ejemplo que es de la cita directa o textual corta con énfasis en el autor, que vendría a ser la cita narrativa, ¿no? Para Sabater, como para muchos, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifiesta. Dos puntos, abro comilla doble. Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial,
pero yo creo en un punto, perdón, pero yo creo que en un punto de cólera es necesario. Cierro comillas dobles, abro paréntesis, el año de la publicación, 2005, coma, la P de paginación, punto, y el número de página que le corresponde a esta cita, que es el 81. Cierro paréntesis, pongo mi punto. Ahora, no necesariamente este párrafo va a terminar así. Puedes poner el punto y seguir redactando tu texto. Punto. Por ello, coma. Se sabe que, entonces, no necesariamente las citas van a terminar así de manera tajante, por así decirlo. No puedes continuar o puedes seguir escribiendo en el texto. Entonces, como podemos ver acá, están los tres elementos fundamentales para la cita. Uno, que es el apellido del autor. Otro, que son las comillas dobles, al inicio y al final de la cita. Luego vendría a estar entre paréntesis el año de la publicación y el número de página. Esos son los tres elementos fundamentales que tiene que estar en una cita. Ahora, ¿por qué es una cita narrativa con énfasis en el autor? Porque estamos comenzando en esta cita con lo que está diciendo el autor, para Sabater, como para muchos. Entonces, le estamos dando relevancia a lo que dice Sabater. Es como que si yo estuviese haciendo un tema de investigación sobre prevención y desastres, hoy que estamos 31 de mayo, me interesa mucho algo que dijo el autor ingeniero Kuroiwa. Entonces, me importa más el peso que tiene por ser el llamado padre de la sismología peruana, el peso que tiene lo que él ha dicho para yo colocarlo en mi trabajo de investigación. Kuroiwa menciona lo siguiente. Kuroiwa menciona que, sigue la cita tal cual, porque me interesa de dónde viene esa cita, me interesa el autor que lo está mencionando. Si a mí me interesara más el contenido, ya no sería una cita narrativa, sería una cita parentética, porque me está interesando más el contenido, más de lo que se trata o lo que quiere decir la cita, que el autor en sí mismo. Por ejemplo, la ira es considerada como una simple reacción humana, que es el mismo texto anterior, y el pecado de la ira depende del grado que se manifieste. Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que en un punto de cólera es necesario. Cierro mis comillas y al último pongo entre paréntesis, parentética, ojo, entre paréntesis, todo junto. Cuando hablamos de parentética, se está tratando de una cita donde está todo junto dentro de paréntesis. Pongo el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. En este caso, le estoy dando más relevancia al contenido. Y al final, lo que vendría a ser los datos del autor, el año de publicación y la página, ¿no? Todo debidamente entre comillas. Igual, de la misma manera, acá puedo continuar mi texto. Por ello, coma, y sigo redactando, ¿no? O si considero adecuado cerrar este párrafo ahí, ya me paso a un siguiente párrafo. Ahora, la pregunta clave. ¿Cómo el investigador va a saber, o cómo una persona que está redactando su trabajo va a saber cómo aplicar, en qué momento aplicar la cita narrativa o la cita parentética? Los leo. ¿Ustedes qué creen? Estoy atenta al chat. ¿Cuándo un investigador puede decidir utilizar la cita parentética o la cita narrativa? ¿O a quién le correspondería, no? Decir que se tiene que utilizar en tal momento, se utiliza la cita parentética y en tal momento se utiliza la cita, depende del contexto. Muy bien, los leo. Tiene que haber un feedback en todo lo que estamos hablando. Sí, básicamente es así, depende del contexto, pero ¿ustedes no creen que la persona que sabe si el autor es destacado usarías la primera? Claro, también, pero si te encuentras en marco teórico problema de ingeniería, si deseas dar importancia al autor, claro, pero ¿de quién depende? Como que ya muchos están negando. La orientación de la investigación, muy bien. Creo que esta es la respuesta más cercana. El investigador decide
Correcto, es el investigador que decide qué cita va a tener que usar, porque ¿quién es el que está introducido en el tema de la investigación? ¿Quién es el que conoce? ¿Quién es el que ha revisado la bibliografía en las diferentes bases de datos? ¿Quién es el que ha desarrollado toda la estructura o toda la metodología para abarcar su tesis de tal manera, o segregarla de tal manera, o darle importancia en este aspecto, darle la metodología adecuada? ¿Quién es el que está involucrado completamente en todo el tema? Es el mismo tesista, es el mismo investigador. Entonces, él es el que decide si le va a dar relevancia en la cita por parte del autor o por parte del contenido de la cita en sí. Es decisión de la persona que investiga correctamente. Uno mismo va a decidir qué tipo de cita usar. No es que en tal circunstancia vas a utilizar tal cita y en otra circunstancia vas a utilizar la otra cita. No, el autor es el que decide de acuerdo a cómo está llevando o cómo está orientando la investigación. ¿Ok? Entonces, estas son en cuanto a las citas directas textuales, cortas, con énfasis en el contenido y con énfasis en el autor. Ahora vamos con las citas largas. La cita directa o textual en bloque, con énfasis en el autor, o también conocida como cita narrativa, ¿no? Podemos ver una introducción y luego nos menciona Tovar, que advierte Tovar, para la explotación del ganado y sembradíos. ¿Qué es lo relevante que podemos ver acá? Como lo habíamos mencionado, que para este caso la cita de 40 mayor a, de 40 a más palabras se va a pasar en un párrafo siguiente con un espaciado en la izquierda, con una sangría que es de media pulgada, ¿no? Que es de 1.27 centímetros. Esa es a primera vista lo más relevante de esta cita, ¿no? Que va a estar en texto aparte y con una sangría. Jurídicamente estaba justificado el asalto de las tierras de los indios entre el año 1750 y el año 1800, época en que las comunidades indígenas del oriente colombiano fueron objeto de una política de agregación-segregación de tierras. El monto de las ventas de unos 68 resguardos fue de 11.308 pesos, aproximadamente. En 1778, Molino Escandón informaba desde Les Ángel que la venta de solo 18 pueblos había representado un ingreso al erario de 45.560 pesos. Entonces, al final pongo entre comillas mi año 1986, coma, P de paginación, punto 23. ¿Qué pasa si mi cita en bloque largo está entre el final de la página 23 y al inicio de la página 24? ¿Alguien me puede decir cómo colocaría solamente la P o cómo lo haría? Muy bien, PP, exacto. Cuando se trata de dos páginas, se pone PP, ¿ok? Entonces, si mi cita involucraría dos páginas, acá se colocaría pp.23-24, que es algo que también tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Ahora, esto es cita narrativa, ¿no? Iniciamos, como lo había mencionado, con el autor y luego culminamos con el resto de los datos, del resto de elementos de las citas. Ahora, la cita directa textual en bloque, la misma, pero con énfasis en el contenido. Como ya lo habíamos mencionado en las citas cortas, todo lo que es parentética va dentro de este paréntesis. Vendría a ser el apellido, la fecha y la página. Lo mismo con tu sangría de media pulgada, que siempre tienes que tener en cuenta, de 1.27 centímetros. Ahora, en las normas APA, todo inicio de párrafo tiene que tener ese espaciado, ¿ok? Es algo, creo que al inicio no lo coloqué, es cierto. Pero todo inicio de párrafo tiene que tener tu sangría de espaciado de 1.27, que vendría a ser media pulgada según las normas APA séptima edición. ¿Ok? Y como ya vemos acá, lo mismo, pero le damos relevancia al contenido y al final colocamos lo que vendría a ser el autor, la fecha y el número de páginas.
Y repetimos lo mismo, si involucraría 2 páginas, se colocaría pp. Continuamos. Entonces, ¿en qué ha cambiado sustancialmente las normas APA, esta 7ª edición? Cuando en las normas de la 6ª edición, cuando teníamos más de 3 autores, colocábamos a los 3 autores en la primera cita que vamos a hacer dentro de nuestro trabajo, los 3 nombres completos, bueno, el apellido, la fecha, y depende si es una paráfrasis, si es una cita textual, colocamos la página, ¿no? En este caso solamente trabajamos con la fecha. Colocamos los 3 apellidos, y a la siguiente vez que quisiéramos citar este mismo artículo o este mismo libro con esos 3 autores, recién le colocaríamos el apellido it al, que significa y otros, ¿no? Que va acompañado con otros y con el año que le corresponde. ¿Qué ha pasado en las normas APA de la 7ª edición? Esta cosa ya no sucede, ya no nos vamos a tener que poner los 3 autores o los 2 autores primero, citarlos, y luego cuando queremos volver a citarlos, ya recién colocaríamos el it al. No, en las normas APA de 7ª edición, desde un inicio ya nosotros podemos mencionar. Si son más de 3 autores, colocamos Juárez it al. Si son 2 autores, sí tendríamos que colocarlos, ¿no? Juárez y López. 2018, el año que le corresponda, si es una cita textual, con la página que le corresponda. Ahora, si es un apellido compuesto, Sampiere Hernández, Sampiere-Hernández, que vendría a ser un apellido, ¿no? Porque sería el apellido compuesto de uno de los autores. Sampiere-Hernández, coma Juárez. O perdón, Sampiere-Hernández y Juárez, ¿no? 2018. Entonces, los apellidos compuestos no puedes romperlos o no puedes separarlos, tienes que mantenerlos juntos porque es así como se te escribe el apellido del autor, ¿no? Entonces, si es compuesto, pones el apellido compuesto tal cual, los 2 con el guioncito que le corresponda, y al siguiente autor y la fecha. Si son más de 3 autores para arriba, sí correspondería en ese caso Sampiere-Hernández et al. 2018, ¿no? Entonces, eso es lo más sustancial que se da en el cambio en cuanto a la cantidad de autores en las citas para las normas de APA de 7ª edición. Ok, vamos avanzando. Ahora, ¿en qué consiste el parafraseo? Es un tema también muy tratado, ¿no? Porque a veces pensamos que parafrasear es cambiarles por sinónimos algunas palabritas que están dentro del texto que queremos citar. Según el manual de las publicaciones de APA, una paráfrasis repite la idea de otra persona, o también puede ser una propia publicada previamente, porque sí, si ustedes han sacado un artículo, un libro, han publicado algo, y en un nuevo trabajo de investigación quieren hacer referencia a lo que escribieron en un anterior trabajo de investigación, en un anterior artículo, libro, tienen que citarse a ustedes mismos, porque también incurrirían en un tema de copia, en un tema de plagio. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta. Por eso lo menciono, o la propia publicada previamente, pero ahora en tus propias palabras, ¿no? Porque de eso se trata el parafraseo, de que todo lo que tú lees puedas aplicarlo, pero en tus propias palabras. Pero no solamente se trata de hacerlo en las propias palabras que uno entiende, sino también se trata de resumir y sintetizar la información, ¿no? De una o varias fuentes en general. Mostrar los detalles relevantes. Entonces, vamos a ver más o menos. ¿Cuál es la fuente original en este caso? Vendría a ser, las personas con TDAH presentan disfunciones ejecutivas que implican deficiencias en los procesos cognitivos de autocontrol, de autorregulación y de planificación de tareas. Esa es la cita tal cual. Una paráfrasis vendría a ser, las personas con TDAH muestran, ya no presentan, muestran disfunciones ejecutivas que involucran, ya no implican, que involucran deficiencias en los procesos cognitivos de autocontrol, de autorregulación y de planificación de tareas. Esta vendría a ser una paráfrasis correcta podría aceptarlo, pues, ¿no? A nivel tal vez primario, secundario, ¿no? Pero a nivel universitario y más, no vendría a ser una paráfrasis correcta. Porque una paráfrasis correcta no se trata solamente de cambiar las palabras y ponerlas en sinónimos. Turnitin lo reconoce como copia, definitivamente, y no solamente Turnitin, todos los softwares
porque no hay una diferencia sustancial en esas dos. Entonces, continuamos. ¿Cómo debería más o menos ser citado? A ver, ustedes, quiero que en el chat me escriban cómo podrían parafrasear esta fuente original. ¿Cómo colocarían ustedes? ¿Cómo harían qué es lo que entienden, lo que dice esta fuente original? Los leo, orientándolo a mi tema, pero ¿cómo más o menos, cómo lo harían? A ver, vamos viendo. No sean tímidos o tímidas. Ok, aquí está. Las personas con TDAH presentan alteraciones en su comportamiento. Bien. Los procesos cognitivos de autocontrol, de autorregulación, de planificación están presentes en personas con TDAH. Bien, puede ser. El TDAH suele presentarse en las personas disminución, pueden presentar en las personas disminución. Las personas con TDAH presentan deficiencias en los procesos cognitivos. Bien. Las personas con TDAH se caracterizan por presentar disfunciones a nivel ejecutivo que se manifiestan al mostrar deficiencias a nivel de procesos cognitivos, de autocontrol y planificación. Ok. El autocontrol, la regulación y otros procesos son resultado de los pacientes con TDAH. Ya. Personas que presentan signos de disfunción ejecutiva atraen deficiencias cognitivas de autocontrol, planificación y autorregulación. Ok, vamos bien. Las deficiencias son los procesos cognitivos, son características de las personas, perdón, las deficiencias en los procesos cognitivos son características de las personas con TDAH. Bien. Las deficiencias de las funciones ejecutivas están relacionadas con personas con TDAH. Ok. Entonces vamos a ver, un ejemplito más. ¿Qué les parece? La población diagnosticada con TDAH presenta alteraciones que impactan sobre su ámbito personal, emocional y académico. Deficiencias en los procesos cognitivos de control, de autorregulación y de planificación de tareas. Presentan alteraciones que impactan. Disfunciones ejecutivas. Una disfunción ejecutiva impacta en tu vida. Entonces, impactan sobre su ámbito, ¿qué? Su ámbito personal, emocional y académico, ¿no? Entonces, vamos viendo de esa manera, ¿no? Se trata de sintetizar, de ponerle en tus propias palabras lo que has entendido. A ver, sigamos leyendo. Usualmente los pacientes que padecen TDAH presentan deficiencias en procesos cognitivos, planificación y tareas de autorregulación. Puede ser, pero seguimos trabajando. Vamos mejorando poco a poco. Entonces, ¿cuál vendría a ser la ruta correcta? Aquí está la diapositiva. ¿Cuál vendría a ser la ruta correcta para poder lograr un correcto parafraseo? Lo principal es introducirte en el tema, ¿cierto? Para que tú puedas entenderlo, para que tú puedas procesarlo, saber más o menos en qué está relacionado, por qué ruta se va. Luego tomas en cuenta las ideas tanto principales como secundarias, porque son lo relevante dentro del texto de la escritura, ¿no? Luego te pones a redactar sin ayuda del texto original. ¿Por qué? Porque a veces suele pasar que queremos parafrasear algo, lo que hemos leído, escribimos y decimos, pero a ver, ¿qué más puede decir el autor o qué más dijo? O no recuerdo. Entonces, lo primordial es, como lo mencioné en un inicio, introducirte 100% en el tema, ¿no? Leer, terminarlo de leerlo completamente, sacar las ideas principales, las ideas secundarias, y luego redactar tú mismo por tu propia cuenta, sin ver lo que entendiste y en tus propias palabras, con la síntesis principal de las ideas principales y secundarias. Y al finalizar, tú tienes que comparar tu paráfrasis
con lo que dice el texto original y tratar de que no sea solamente un cambio de sinónimos de palabras, sino que genere algo nuevo, ¿no? Según tu propio entendimiento. Ok, esto es en cuanto a las citas. Entonces ya vimos lo que vendría a ser las citas textuales, las citas contextuales, las paráfrasis. Dentro de las citas textuales estaban lo que vendría a ser las cortas y las largas, ¿no? Y su respectiva diferencia. Ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser las referencias bibliográficas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal en lo que vendrían a ser las referencias bibliográficas y la bibliografía? Bueno, acá ya lo vieron, pensaba preguntárselo también al chat abierto, pero me equivoqué. Entonces, como pueden ver, son aquellas que están, las referencias bibliográficas, son todas esas citas que están redactadas dentro del texto y que tienen que ser debidamente referenciadas en la parte de atrás, como lo había mencionado en el inicio. Toda tu referencia bibliográfica que está en la parte de atrás, que pueden ser entre 60, 80 referencias, puedes tener todas esas, aquellas mínimamente una vez han tenido que ser citadas, ¿ok? En cambio, la bibliografía no es eso, la bibliografía es todos los materiales que pueden ser consultados por el investigador para que le dé cierto sentido, cierta vía a la tesis, ¿no? Puede leer diferentes tesis, puede leer diferentes artículos y ver cómo los diferentes autores han tratado ese tema, han visto ese tema, han abocado, han orientado ese tema. Entonces, me doy una idea general para en mi tesis poder también tomarlo de tal manera que me dé una idea de cómo presentar ese trabajo que quiero realizar, ¿no? No necesariamente tiene que ser citada la bibliografía. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En las referencias bibliográficas del estilo APA llevan una sangría francesa. ¿Qué significa esto? Que la siguiente línea después de la primera va a tener una sangría de media pulgada, igual que las anteriores, ¿no? Que es de 1.27 centímetros. Entonces, este va a ser lo primordial a primera vista que se va a poder ver dentro de las referencias bibliográficas. Esto también te permite, pues, al momento de realizar las búsquedas, ver los autores, ¿no? Con mayor precisión, ¿no? Porque si todo estuviese alineado, a veces te confundirías un poco. Y encuentras, de acuerdo al orden alfabético, que también tiene que estar así las referencias bibliográficas en orden alfabético. ¿Cuáles son los elementos de una referencia? Uy, me gané. A ver, quiero que me digan cuáles son los elementos básicos de una referencia. No necesariamente puedes usar, solo no puedes usar referencia, puedes usar también la bibliografía, ¿no? Exacto, guarda ayuda en el ordenamiento de esos datos, ¿sí? Si es una pregunta, sí. Si es una afirmación, tienes toda la razón. Autor, fecha, título. ¿Qué más? Te falta una cosita. Autor, fecha, título, fuente. Muy bien. Exacto. La editorial vendría a ser parte de la fuente. Pero son básicamente esos elementos. Son esos elementos lo que vamos a tener que tener en cuenta, ¿ok? El autor, la fecha, el título y la fuente. En este caso he tomado un pantallazo de un libro que estaba en una librería para comprar, si no me equivoco. No me acuerdo el nombre de la librería. Bueno, el autor vendría a ser Elvira Sastre. ¿Cómo se colocaría? Como Sastre con mae, ¿no? En las citas. Entonces, en primera instancia es el autor. No solamente tenemos autores personales, también tenemos autores corporativos, ¿no? Instituciones, organizaciones. Eso también se tiene que tener en cuenta bastante. El otro elemento vendría a ser la fecha, ¿no? Que puede ser dependiendo de lo que estás referenciando o lo que estás citando, puede ser, ¿no? Un libro solamente implicaría en el año 1992, un artículo de revista, tal vez la fecha, el mes, perdón, ¿no? Una publicación online, un webinar que quiera citar, que quiera referenciar, implicaría más datos que solamente el año, ¿no? 2010, posiblemente la fecha en la que se dio, ¿no? El 10 en específico, 2 de junio en este caso. Y hay algunos materiales, sobre todo electrónicos
o lo que podemos encontrar en la web 2.0, como se dice, que no es fácil de ubicar la fecha, ¿no? O sea, te parece el contenido, te parece que es una fuente confiable, pero no te parece la fecha. Entonces, ¿qué es lo que te permite la norma APA? También, frente a esta necesidad, colocarla como sin fecha, ¿no? Entre paréntesis, S.F, cierro mi paréntesis. Entonces, estas son las diferentes maneras de poner la fecha. En cuanto al título, entonces encontramos títulos que tienen que ver como parte de algo, ¿no? ¿Qué es un artículo de revista? El artículo de revista forma parte de la revista en general, o como en el mundo académico se llama los journals, ¿no? Entonces forma parte de el capítulo del libro, también forma parte del libro, porque no sé si se han topado a veces con esos libros que tienen cada capítulo diferente autor, diferente editorial, ¿no? Posiblemente un compendio. Entonces forman parte de, encontramos, y el todo vendría a ser ya los libros, la página web, etcétera, ¿no? Y también para ahora estos casos que se están dando de webinars, ¿no? De charlas TED también, que en muchos casos en el ámbito de sociales se suele citar. Para casos de fuera del ámbito académico y de revisión por pares, se usan corchetes para especificar de qué material. El uso de los corchetes para especificar si es un webinar, si es una charla TED, le va a permitir, sobre todo a la persona que está leyendo, identificar qué tipo de material se está tratando esta referencia, ¿no? Y por último, la fuente, ¿no? En el caso de los libros, vendría a ser la editorial en sí. Por ejemplo, en el caso Planeta, de Extra, que es otra editorial. ¿Qué más? Hay diferentes editoriales, ¿no? Por ejemplo, fuente, editorial. En el caso de las revistas en sí, como no tienen editorial, tendría que ser la fuente el mismo nombre de la revista, el volumen y el número de la revista, ¿no? Y también como fuente, ahora actual encontramos la URL y el DOI, ¿no? Que el DOI es un identificador del artículo que se está revisando, ¿no? Entonces, esas son las 4 fuentes, o 4 elementos, perdón, fundamentales que tienen que tener en cuenta para la creación de una referencia. Mientras veamos el artículo que sea el material bibliográfico que revisemos, nos presente autor, fecha, título y fuente, es un material bibliográfico que puede ser referenciado y puede ser utilizado dentro de tu trabajo de investigación. Ahora, ¿cómo referenciar los libros? ¿Ok? De manera impresa y de manera digital. En la 6ª edición se solicitaba que se colocara aún la ciudad, en este caso México DF, como pueden ver. Alighieri, como Dante Alighieri, punto 2011, punto, en cursiva, La Divina Comedia, 2ª edición, punto, cierro paréntesis, punto, México, DF, y la editorial Océano. Entonces, acá vemos que te solicitaban que pusieras la ciudad. Ahora, en esta última actualización de las normas APA, no te piden la ciudad. Puedes colocar solamente el apellido, el año de publicación, el título, la edición y la editorial. ¿Qué pasa si nos encontramos con un material digital, en este caso? ¿Cómo lo haríamos? De la siguiente manera, ¿no? Alighieri.d.2018, La Divina Comedia, y automáticamente o seguidamente le colocas el URL, ¿no? El enlace. ¿Qué es lo que te pedía la norma APA de 6ª edición? Que pusieras esas famosas frases de recuperado de. Antes, en las anteriores presentaciones de trabajos que se realizaban con las normas de la 6ª edición, vamos a ver bastantes que ponían recuperado de. Entonces, esta es la principal diferencia con las normas actuales, ¿no? Con la última actualización, que son las de la 7ª edición, que ya no te piden ni que pongas en el caso de los documentos digitales, que pongas recuperado de, y en el caso de los libros impresos, que pongas la ciudad. Solamente los datos que normalmente se utilizaban, pero ya le omites la ciudad. Ahora, ¿cómo referenciar el capítulo de un libro?
Acá tenemos un ejemplo. Podemos ver el apellido, que es Barton, D, y Hamilton, 4. La literacidad, entendida como práctica social, que es el título del capítulo o la entrada. Luego viene el número de los editores. Especificas que son los editores. Y luego viene el título del libro. ¿Ok? Y luego viene la página. Y por último el editorial. Si ustedes se dan cuenta, acá se comienza por el apellido. Y en el caso de los editores, se comienza con el nombre. El nombre, que es solamente la primera letra, punto, apellido. Nombre, punto, apellido compuesto. Y nombre, punto, apellido. Y le especificas editores. Entonces, eso es como se tiene que citar en el caso del capítulo del libro, ¿no? No existe una diferencia, no se actualizó en la séptima edición, pero a veces no se sabe mucho en este aspecto, cómo citar un capítulo del libro. Si tenían dudas, de esta manera se tiene que hacer. Ahora, ¿cómo referenciar artículos? ¿Qué es lo que te pedía en la séptima edición? Que tendrías que colocar la palabra doy, 2 puntos, y el enlace correspondiente, ¿no? El DOI, como ustedes saben, es el identificador del artículo en sí. ¿Y qué es lo que te pide ahora en la última actualización de las normas, de la séptima edición de las normas APA? Porque ya lo colocas como un enlace normal, ya no necesitas como una URL general, ya no necesitas colocar DOI, 2 puntos, poner solamente el número identificador. Ahora no, ahora pones todo con el HTTPS, ¿no? Que te permite de una u otra manera hacerle clic y ya que te vayas a la fuente principal. Entonces, estas son las características primordiales en cuanto a la diferencia que se da entre la anterior edición y la edición última, que es la séptima. Ahora, ¿cómo referenciar las tesis? ¿Cómo te pedían antes en la séptima edición? Te pedían que pones el apellido, el nombre, el año, el título, como lo pueden ver, y que especificaras, ¿no? Que es la tesis de maestría. Te pedían, entre paréntesis, ojo, y te pedían la universidad, la ciudad, el país. Y de la misma manera, que colocaras recuperado de. Ahora, ¿qué te piden esta séptima edición? Que ya no, entre paréntesis, ya no va, ahora va entre corchetes, tesis de maestría, todo junto, Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Ok? Ya no solamente la tipología para la que estás o el grado que quieres obtener. No, ahora todo lo combina, o sea, todo lo pone dentro del corchete. Tesis de maestría, Universidad Nacional de Ingeniería, punto. ¿De dónde lo sacaste, por así decirlo? Del repositorio de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es algo que no te lo pedían en la sexta edición, y ahora en la séptima edición sí te lo piden, y luego sigue lo que vendría a ser el enlace correspondiente, ¿no? Entonces, esas son las diferencias primordiales que se tiene tanto en la séptima edición y ahora en la última actualización, que es la séptima. ¿Cómo referenciar páginas web? Tal vez en el caso de ingeniería no he visto mucho esa presencia de incidencia de citas de páginas web, más sobre todo pues artículos científicos, artículos de revistas, libros, ¿no? Pero igual siempre es importante saber. En la séptima edición te ponían el título en general y el recuperado de, ¿no? Los nombres como siempre, el apellido, la fecha, el título. Ahora último en la actualización, los nombres y el título te pide que esté en cursiva. Y también el número, esta no es que haya sido una publicación sacada de Facebook, la página web se llama así, Facebook Artificial Inteligente. Y seguido por el enlace que le corresponde, ¿no? Entonces son estas pequeñas diferencias mínimas, pero que las hacen sustanciales, ¿no? Al momento de presentar un trabajo por si se les interesa citar una página web. Ahora,
Ya para cerrar, avanzamos, quise correr de verdad porque supuestamente estamos cronometrados para 1 hora, pero ya tenemos más tiempo para las preguntas en todo caso. ¿Qué ha cambiado? Entonces, lo que hemos estado viendo es la cita en el texto. Con 3 o más autores se acorta desde la primera vez. O sea, como ya lo mencionamos y como ya se los había hecho ver, que al momento de citar, ya no solamente en las primeras citas tienes que colocar los 3 nombres de los autores o los 2 nombres de los autores. Desde tu primera cita que vas a escribir, ya tienes la posibilidad de poner López et al. 2018, ¿no? Ya no se incluye la ciudad en las referencias, ¿ok? Se debe incluir el apellido e iniciales y hasta 20 autores en las referencias. Eso también es un tema que se ha discutido mucho, ¿no? Porque antes se colocaba hasta 7 autores, o sea, 6 autores, puntos suspensivos, y el último autor de toda la cantidad. Por ejemplo, si era un artículo de 14 autores, podías poner los 6 primeros, puntos suspensivos, y el último autor de esos 14 autores después de esos 3 puntos. Ahora no, ahora ¿qué es lo que te permite las normas APA de séptima edición? Colocar hasta 20 autores. Entonces, en tus referencias tienes que colocar, si tu referencia, básicamente en los artículos de medicina, del área de medicina, son los más concurridos que tienen, o la presencia de varios autores, ¿no? No me he topado con otros artículos de otras áreas que tenga esa gran presencia de esa cantidad de autores. Pero si se topasen con un artículo que tiene de 20 más autores, pues hasta 20 autores colocarían, y el resto colocarían 19 autores, puntos suspensivos, 19 de los primeros autores, puntos suspensivos, y el último del total de autores al final. Y también no se necesita colocar las expresiones DOI, como ya lo vimos, ya no va, solamente se inserta el URL como tal. Y también ya no se necesita incluir el recuperado de. Esas son básicamente las diferencias. Ahora, estos básicamente han sido las diferencias de los diferentes ejemplos que hemos mencionado. Existen más ejemplos y eso lo vamos a ver en otros talleres, ¿ok? Porque como lo habíamos mencionado, estábamos pautados para 1 hora y había leído que había leído que varias personas tienen clase a las 8 o algo así, me pareció. Entonces, para que tengamos un momento de intercambio en preguntas sería adecuado, ¿no? En- Licenciada, si va a iniciar el ciclo de preguntas y respuestas, las tengo enlistadas para cuando ya sea necesario comenzar con ellas. Sí, licenciado Jesús, yo creo que este ya es el momento adecuado para poder resolverlas todas, ¿no? Ok, como primero, a las 6:42, el señor Alipio Ordóñez comentó que los plagios son más graves cuando se advierten errores de la teoría aplicada y que plagia por muchos autores. Ese es más un comentario. Claro. En cuanto a Carlos Condori, dio también un pequeño argumento con respecto a las citación narrativa, ya que hay que considerar que cuando depende de la cantidad de palabras, igualmente 40, ya sea más de 40 o menos de 40, primero se establece el autor, el año y al final, entre paréntesis, la página. Claro, existen diferentes estilos, por así decirlo, ¿no? Los que le he presentado no necesariamente son todos, pues solamente terminar con el año o con la página, perdón, solamente puedes terminar con la paginación, ¿no? Y al inicio colocar el autor y el año. Ok, en el caso de Noelia Lima, pregunta, ¿es válido citar muchas veces a un autor? Esa es una pregunta interesante, porque tampoco se quiere desgastar lo que está diciendo un autor. Es como decir que toda mi tesis, de mis páginas, 90 y tantas páginas que tenga mis tesis, de los diferentes capítulos que tenga, que te mencione 5 veces el mismo autor, 6 veces, ya lo hace un poco desgastante, ¿no? Porque uno para revisar la estructura del trabajo, para revisar la metodología del trabajo, primero tiene que revisar la diversa bibliografía en las diversas bases de datos, ¿no?
Lo que enriquece un trabajo de investigación es las argumentaciones y las contraargumentaciones. Entonces, si nos abocamos solamente a un autor, no va a haber pluralidad en cuanto al contenido. Claro, y bueno, como argumento, como complemento, la riqueza de la investigación está en el uso de diversas fuentes. Claro. Ok, con respecto, este señor Gustavo Vélez dice que cuando es de más de 40 palabras en el bloque lleva comillas. No, cuando es más de 40 palabras no lleva comillas. Solamente las citas que están las citas cortas que están dentro del párrafo, las de menos de 40 palabras van entre comillas. Y las Claro, de bloque ya para nada van entre comillas. ok, irían sin comillas, sin sangría, sin cursiva, con el mismo tamaño de letra de la fuente, del texto original. En las normas APA, a ver, es que eso también es un tema, por eso no quise tratar tanto el tema formal, porque el tema formal de las APAs, ¿qué te menciona? Que el interlineado va en dos en la redacción, ¿no? Pero eso depende mucho de la institución, inclusive de las facultades en cómo trabajen. Perfecto. El mismo participante, Gustavo Vélez, pregunta que si en Word se pone la bibliografía y si esta está relacionada con las citas, ¿cómo haría en ese caso? En el caso de las bibliografías, puedes poner bibliografía. Todo lo que es citado tiene que ser referenciado. Tus referencias bibliográficas son todos aquellos que tú has citado. Puedes luego poner bibliografía que la persona que está leyendo trabajo de investigación o el asesor puede ver que es aquel material que tú has consultado, más no necesariamente lo has citado. Ok. Ángel Luis Albuquerque pregunta por qué en la cita tiene punto y en el paráfrasis no tiene punto. ¿Por qué en la cita tiene punto? Y es lo observado en el ejemplo. Todo está puntuado, todo tiene que estar puntuado. Esta es una Oh, cita, tiene que ok, estar puntuado. Y acá perfecto. también va en este caso de las paráfrasis, solamente te piden el año, perdón, el apellido del autor, el autor y el año. Como lo había mencionado en un inicio, siempre que cierren paréntesis, tiene que colocar el punto. Así vaya otro texto más que la persona quiera añadir. Empecemos por ahí. Y si el investigador quiere facilitar, en cuanto al paráfrasis, el investigador quiere facilitar a la persona que está leyendo su trabajo que pueda encontrar esa paráfrasis, por así decirlo, de dónde ha extraído esta idea, puede colocar también la paginación. Las normas APAS lo permiten. No es obligatorio, no es algo que sea necesario, eso también depende del autor en qué tanto quisiera ayudar al lector. Ok, continuamos. ¿Existe algún límite para las referencias bibliográficas? No, creo que entre más referencias bibliográficas puedes tener, te va a ayudar bastante. Pero ahora, tocando el tema de referencias bibliográficas, involucra que tengas bastantes citas, ¿no? Si tú tienes varias referencias bibliográficas, es porque tienes varias cantidades de citas. En un nivel de bachillerato, de licenciatura, título profesional, tal vez te puedas ayudar bastante de citas, porque estás abriéndote un camino dentro del mundo de la investigación, pero en tesis de doctorado, de maestría, usualmente se suelen solicitar más paráfrasis, porque ya es el conocimiento que tú tienes manejando, que ves diferentes fuentes, que los contrastas con tus propias palabras y generas nuevos conocimientos. Entonces, en ese aspecto también te piden más el uso de la paráfrasis en niveles más avanzados de investigación. Ok, perfecto, continuamos. Esto es con respecto a las bibliografías y referencias. ¿Podrías dar una diferencia entre ambas? Como le había mencionado, la referencia bibliográfica es todo lo que está citado dentro de tu texto. La bibliografía, por ejemplo, yo estoy en mi trabajo de investigación de prevención,
y desastres, cito al doctor Kuroiwa. Pero conozco otro autor que no necesariamente es del tema, pero da una explicación acerca de cómo se debería abarcar ese tema de investigación. Lo tomo como referencia, ¿no? Entonces lo tomo como bibliografía. No le estoy citando a él. Lo tomo como bibliografía que me pareció interesante y que me ayudó tal vez en el diseño de mi investigación, en cómo abordar mi investigación. Entonces, la bibliografía cuando tú pones tu bibliografía no está citada. Toda la referencia sí tiene que estar citada. En este caso, podemos decir entonces que la referencia es todo aquello que está citado dentro del texto y ha sido utilizado para la investigación. Exacto. Más la bibliografía es todo lo que utilizaste para llevar a cabo tu trabajo de investigación, pero más no está citado dentro del texto, ¿cierto? No, exacto. Ok, perfecto. Continuamos con las preguntas. Si ahora solamente se usan las referencias en el estilo de, ya al final en cuanto a referencias y bibliografías. No, eso también depende de las instituciones, pero usualmente se trabaja con solamente referencias bibliográficas, ¿no? Por el tema de las citas y del parafraseo. Muy poco, he visto muy pocos trabajos que tengan bibliografías, pero no es que no los permitan o no es que no existan. Ok. Una siguiente pregunta es, si necesito referenciar un cuadro de un informe técnico, ¿cómo lo haría? Eso se va para el próximo taller, Ok, porque perfecto. estamos preparando, como le había mencionado, se necesitan varios datos. Pues incluso una imagen o una infografía que puedas encontrar en las páginas web, puedes referenciarlo, las tablas, todo. Pero eso lo estamos preparando con un material especial para otro taller. Esto es un tema O- más introductorio. Ok, entonces esta misma pregunta iría para el siguiente taller. ¿Cómo citar las normas legales, leyes del Congreso y decretos supremos? Claro, eso también para el otro taller. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir con las propias para este taller. ¿Cuándo se considera plagio? Definitivamente, como lo había mencionado en un inicio, el sistema que se esté utilizando, tanto el Turnitin o en nuestro caso como el Original, todo aquello que no tenga la estructura adecuada de una cita, las comas, el paréntesis, las comillas dobles, el espaciado, si no está debidamente estructurado, te lo reconoce como similitud. Y ahí entra el trabajo de la persona o del asesor, porque el asesor también es el que previamente pasa tu trabajo antes que lo mandes a sustentar, pues, ¿no? Ahí va ese trabajo. Si ve la intencionalidad, si tú has colocado autor, fecha, página, pero en cuanto a la aplicación tal vez no lo supiste hacer bien, te falta una coma, te falta un punto, se nota que has tenido la intención de citarlo, pero tuviste algunos errores, ¿no? Entonces, no se incluiría dentro de un tema de plagio. El plagio en sí es cuando tú pones en tu párrafo sin nada de autor, sin nada de comillas, sin nada de fechas, tal cual como si estuviese saliendo de tu propia generación de conocimiento, eso es un plagio, porque si lo reconoce como similitud, algo que tú supuestamente has escrito en base a tu criterio propio y no hay ninguna referencia en ese texto, absolutamente pasa como plagio, ¿no? Es aquella intencionalidad de querer apropiarse de las ideas de otros autores. Ok, siguiendo con las mismas preguntas sobre el plagio, aquí preguntas de cómo se debe citar para no cometer plagio. Todos los diversos ejemplos que hemos visto acá son las modalidades con las que uno puede citar, ¿no? Como se los mencioné desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, acá tiene que ir su espaciado de 1,27, que es media pulgada, pero ese es en tema de formalidad, ojo. En este caso, las citas estaría bien, tiene sus entre comillas, tiene su año, su coma, su puntuación correctamente, eh, el número de paginación, cierro paréntesis. Entonces, todos estos ejemplos son los que supuestamente el software no te lo va a conocer como plagio, ¿no? Ahora, el software no es 100%, como le digo, seguro, ¿no?
como todo software, tiene sus errores, tiene sus pros y sus contras, pero como están diseñados para reconocer cierta estructura en la escritura, no va a tener ningún problema, ¿no? Si puede aplicar estos criterios en cuanto a comilla, en cuanto a espaciado, en colocar la fecha, el autor, no se va a tener ningún problema. Ok. Esto ya más al estilo de presentación de trabajo de la UNI, preguntan que además de la resolución rectoral, existen normas, directivas, reglamentos en la UNI que precise el uso de normas APA, séptima edición, de manera general en la redacción científica o solo se menciona a la referencia bibliográfica. Solo se menciona la referencia biográfica. Es por eso que siempre al momento de realizar un trabajo de investigación para presentar tus tesis, se consulta a las oficinas correspondientes, ¿no? En base a qué voy a hacer la redacción o la estructura para presentar mi trabajo. Y les tienen que facilitar esos temas. Por eso también que he mencionado que depende mucho la estructura en cuanto al encabezado. Por ejemplo, en las normas APAS no te piden que justifiques el trabajo, te pide que esté alineado todo a la izquierda, pero en la universidad no, pues en las tesis que revisamos, todos los trabajos están debidamente justificados. Entonces, por eso menciono que debe ser consultado a la oficina correspondiente de la facultad que corresponda, ¿no? Porque me parece que incluso algunas facultades manejan no las normas APA, sino las normas IEEE. Ok, continuamos con las preguntas, por lo menos aquí especifican que si las normas APA están más orientadas a la investigación del área de las humanidades. Para las especialidades técnicas es muy frecuente utilizar citas en estilo Vancouver. ¿Qué diferencia sustancial hay entre estas dos formas de citación? Hay diversas diferencias, ¿no? El estilo Vancouver tal vez no se lo manejo muy bien, para ser sincera, y tampoco pienso eh, hablar sin saber, no soy de esas personas, pero en sí, lo que he mencionado en primera instancia, que es más abocada a las ciencias, y en un inicio también en ciencias sociales, humanidades, que lo había mencionado en su inicio, y para lo que es ingeniería, es más la IEEE, que como lo había mencionado también, pensamos hacer un taller de esas normas. Ok, argumentando un poco a la pregunta del Sí. participante, las normas Vancouver se utilizan básicamente en el área de la medicina. Y a diferencia de las normas APAS que sí están adaptadas a las ciencias sociales, pero igualmente se utilizan en el área de ingeniería. Ok, vamos con una última pregunta. Ujú. Que si existe un orden específico de llenar la bibliografía. Tanto la bibliografía como las referencias bibliográficas te piden en orden alfabético, más que eso. Perfecto. Aquí argumenta que la UNI necesitaría 3 estilos, uno para arquitectura, uno para economía y ciencias sociales y otro para el resto de las ingenierías. Si Em, pueden, si pueden colocar el estilo, aparte de la que me parece que es la IEEE, para tomarla en cuenta, porque ahora nosotros como parte de la biblioteca queremos, ¿no? Tal vez brindar esos tipos de talleres de acuerdo a todos los estilos de citación que pueda manejar la UNI, aunque no esté reglamentado, pero si es lo que se utiliza, nosotros nos debemos a las necesidades de los usuarios, ¿no? y como último comentario, sería conveniente realizar un manual APA para la UNI. Sí, es que es un tema administrativo de gran envergadura, la verdad. Tenemos que reunir a las oficinas correspondientes que tengan que ver con las presentaciones de trabajos de investigación, ¿no? Y llegar a un acuerdo. Se planea trabajar en eso, esperemos que se llegue a algo y concretarlo sobre todo. Ok, y ya para finalizar, una última pregunta que acaban de hacer, la paráfrasis va entre comillas. No, como es una idea propia sacada de otro autor, en tus propias palabras, no tiene que ir entre comillas. Solamente tienes que colocar
como había mencionado, el apellido y el año. Lo único que va entre comillas es la cita textual, corta, la que va dentro de la que estamos viendo ahora. Ok, bueno, entonces así damos por concluido este primer taller, recordándole que el día jueves se estará dando continuación con el taller sobre historias de referencia, taller que será complemento para este que acabamos de recibir. Los invito igualmente a que sigan en contacto con las redes de la Biblioteca Central, en este caso a través del Facebook, donde se estarán publicando cada una de las actividades que se estarán planteando a lo largo de este periodo. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Y para finalizar, el video se le estará enviando a sus correos para que lo tengan como base de referencia. Muchísimas